Te cuento la historia de mi relación a los 15 años con un hombre de 45. El peor error de mi vida. Créeme que aún sigo pagando las consecuencias. Así es que si tú eres de las chavalitas a las que se les hacen interesantes los hombres mayores o que te crees muy cool por salir con un hombre mayor, quédate a escuchar esta historia. Bueno, en aquel entonces yo era una chiquilla de 15 años y evidentemente no tenía ni idea de en qué me estaba metiendo. Yo me encontraba estudiando cuando conocí a quien hoy en día es el padre de mis dos hijos. Bueno, no sé ni cómo, pero yo empecé a tener una amistad con él. Él, como les menciono, era un hombre que me llevaba prácticamente 30 años de edad. Cuando yo empecé a salir con él, no era en plan de romance. De hecho, salíamos con él una amiga y yo, juntos los tres. Él nos invitaba a las dos y pues nosotras, porque nos llevaran, nos picharan, nos sacaran, pues allí íbamos. Pues salimos en 2 ocasiones así los tres, pero para la tercera ocasión, él me invita y me dice, ándale, vamos para acá, va a ir tu amiga, obviamente. Y yo dije, ok, pues nunca nos había pasado nada, nunca nos había hecho nada, entonces decidí ir. Pero cuando llegué, él me dijo, ¿sabes qué? Tu amiga no pudo venir, es que tuvo algunos compromisos. Y luego siempre era la misma historia, siempre me decía que nos invitaba a las dos y cuando llegaba me decía, nuestra amiga en común no pudo venir. Bueno, él siempre me invitaba a lugares a donde pudiéramos tomar. Por ejemplo, me invitaba a comer mariscos, pero pues ustedes saben que en esos lugares sirven alcohol y siempre terminábamos tomando. Por alguna razón yo siempre terminaba súper borracha y él bien. No sé ni cómo pasó, pero el caso es que terminamos siendo pareja. Y luego yo quedé embarazada de mi hija que hoy en día tiene 12. Creo que no lo mencioné, pero yo en este momento tengo 31. Bueno, el caso es que ahí mientras salíamos yo quedé embarazada. Para ese entonces yo estaba viviendo con una amiga, porque yo y mis padres, bueno, mi mamá, somos de un rancho y yo estudiaba en la ciudad. Para yo poder estudiar me tuve que mudar a la ciudad con una amiga. Mi amiga ya estaba casada, tenía su esposo, tenía sus hijos, tenía ya una familia formada y simplemente me ayudó, me dejó quedarme ahí pues para que yo pudiera seguir estudiando. Obviamente mi amiga no aprobaba mi relación con ese hombre y me decía que estaba loca. Pero obviamente y como la mayoría de las chicas a esa edad, no le hice caso. Y después pues ya estaba embarazada, así es que ya qué más podía hacer. Recuerdo que cuando le dije a este hombre lo que estaba sucediendo, cuando le di la noticia de mi embarazo, él se puso como loco y me pidió que abortara. Bueno, y aquí viene la razón. Este hombre era una persona muy poderosa, era un político de ese lugar donde yo vivía y además estaba casado. Por obvias razones, él no quería que yo estuviera embarazada. Yo me negué a deshacerme de mi hijo y él me dijo que si yo no lo hacía, que me quedaría sola porque él no me iba a ayudar ni con los gastos del embarazo ni con un hijo que él no quería tener. Y así pasaron los meses. A mí no me importó, yo decidí seguir adelante con mi embarazo y él, tal cual me lo dijo, me lo cumplió, no me ayudaba en lo más mínimo con él, pero yo lo que hacía es que en la mañana estudiaba y en la tarde me conseguía un trabajo para empezar a solventar los gastos del embarazo de mi hijo. Bueno, al pasar los meses, cuando ella se da cuenta de que yo no voy a abortar, él empieza a buscarme otra vez. Él me dijo que esta vez sí me ayudaría, que me iba a buscar una casa para que yo estuviera cómoda con mi hijo y que ya me saliera de la casa de mi amiga porque en la casa de mi amiga no había suficiente espacio. Y pues además yo cuando estaba ahí yo tenía que ayudarle con la limpieza, con el cuidado de sus 3 hijos y ya estaba un poquito avanzada en el embarazo, entonces como que para que fuera un poquito más cómodo para mí. Bueno, yo sí me quería ir y yo sí sabía que ahí podía estar más cómoda y con los cuidados que necesitaba para mi hijo, pero a la vez tenía mucho miedo de que él tuviera un plan como de obligarme a deshacerme del niño, ya teniéndome en sus manos. No sabía yo exactamente qué hacer o qué decisión tomar. Así es que se me ocurrió decirle que sí me iba para allá, pero solamente si él permitía que mi hermana, que ya estaba casada, entonces mi hermana y su esposo se mudaran a esa casa conmigo. De esa manera yo me sentiría de alguna forma protegida y pues a él le dije que ellos podían ayudarme con el embarazo si se me complicaba o por cualquier cosa. Y bueno, así fue, él aceptó, me terminé yo mudando con mi hermana, su esposo, él, esta persona de la que yo les estoy hablando, el papá de mi bebé,
Se hacía cargo de los gastos de la casa y además me daba dinero para que comprara comida. Obviamente no vivíamos juntos, obviamente me buscó una casa como que una casa chica, porque como les dije, él estaba casado e incluso tenía 4 hijos. Él me decía lo que todos los hombres casados, hermana, que ahora lo sé, pero que en aquel entonces yo le creía. Que estaba con ella por sus hijos, pero que en realidad no se llevaban bien, que no tenían una relación, que es que ella era como que muy religiosa y de una religión diferente a la de él, entonces no se llevaban para nada bien, básicamente que solo estaban juntos por los niños, por apariencia y punto. La verdad yo le creía, hermanas, aunque una vez me topé a la señora. Recuerdo que fui a visitar a una amiga que vivía muy cerca de donde él vivía con su familia. Cuando la señora me vio, me reconoció de inmediato. Me paró y me dijo, yo sé que tú andas con Mauricio, pero ese hombre solo se aprovecha de muchachitas como tú. Las utiliza y luego las deja, así como tú le he conocido varias. Yo sin saber qué contestar me quedé callada. Más tarde, cuando lo vi a él, le dije lo que había sucedido y lo que esa mujer me había dicho y obviamente me dijo lo que cualquier hombre en esa situación hubiera dicho. No le hagas caso, está loca. Solo estaba enojada porque ya sabía que estaba conmigo y que me amaba y pues básicamente estaba tratando de separarnos. Bueno, hermanas, pues mi embarazo continuó, nació mi hijita. Él ni siquiera fue al hospital a estar en el parto de su propia hija. La única persona que estuvo allí conmigo fue mi hermana. Él no la conoció hasta que yo la llevé a la casa y él fue a verla a la casa. Repito, nosotros éramos su casa chica y públicamente, pues, o sea, ¿saben? Y otra de las razones por las que él no quiso ir al hospital, hermanas, se me pasó a decirles este dato, fue porque él, cuando yo decido tener a mi bebé, ¿verdad? Yo no sabía si iba a ser niña o niño en ese momento todavía, aunque él no quería tenerlo, ¿verdad? Cuando yo me aferré y él regresa conmigo, él acepta este bebé, me dice que sí, pero que él lo que quiere es un varón y que él no quería ya a una niña. Mi bebé resulta ser una niña y cuando se da cuenta él de eso se enojó tanto que fue la otra razón por la que no quiso ir al parto. Bueno, hermanas, pues cuando yo todavía le estaba dando pecho a mi bebé, o sea, todavía era mi bebé chiquitita, yo vuelvo a salir embarazada. Básicamente mi hijito, porque ese sí fue varón, el segundo y mi hija se llevan solamente un año. Bueno, yo tuve algunas complicaciones de salud en el embarazo de mi bebé, así es que él nació prematuro y por obvias razones yo me tuve que aliviar en la ciudad. Bueno, por esta razón de que él nace prematuro, él se tiene que quedar 2 meses en cuidados neonatales y yo quedé un mes entero en terapia intensiva. Obviamente todo ese mes, hermanas, yo estaba inconsciente y lo poco que sé es que todo ese mes que yo estuve allí en terapia intensiva, él casi nunca fue a vernos. Las únicas 2 personas que estaban conmigo y con mi bebé eran mi madre y mi hermana. Bueno, ya que yo, gracias a Dios, me recuperé y salí de terapia intensiva, mi mamá y mi hermana se regresaron a su casa y me dejaron con él, ya que por obvias razones ni mi mamá ni mi hermana se llevaban bien con él. Bueno, hermanas, a partir de aquí, el yo poder cuidar de mis hijos fue un verdadero infierno. Yo me tuve que albergar ahí en la ciudad porque nosotros no vivíamos ahí. Como les recuerdo, yo fui a dar a luz ahí por la razón de que mi niño nació prematuro y en el pueblo donde vivíamos no había los suficientes cuidados para él. Mi niño se tenía que seguir quedando allí. Entonces yo no tenía dónde vivir ahí, me terminé yendo a un albergue para personas que son, pues que no tienen casa. Yo tenía que ir a ver a mi bebé cada 3 horas. Hermanas, este hombre en vez de ayudarme a quedarme en otro lugar, o siquiera con la niña que tenía un añito para que yo pudiera estar con mi hijo, fue y me dejó a la niña allí.